Hola, buenos días. Empezamos la clase 4 cambiando la parte que ya estudiamos de geometría del espacio. Acá comenzamos la segunda parte. La segunda parte, sobre todo, es calcular ecuaciones de recta de plano. Entonces, antes de Semana Santa, seguramente lo único que vamos a calcular es la ecuación de recta. Luego, cuando volvamos, calcularemos la ecuación de los planos. Por ahora, en estos días que quedan de trimestre, lo que me interesa sobre todo es calcular la ecuación de recta, ¿vale? Para que os vayáis un poco habituando a esto. Entonces, para comenzar esta parte, nos vamos a ir a la GeoGebra, como siempre, y os voy a plantear esta situación. Fijaros, tengo un sistema de referencia formado por el punto y por mi base canónica, que es la 1, 0, 0, la 1, 0, 0, la 0, 1, 0 y la 0, 0, 1, ¿vale? Que son estos tres vectores. Y tengo una recta, que es esta, ¿vale? Mi recta, que viene determinada, fijaros, por un punto y con un vector. Esto es la primera cosa importante de esta parte. Para determinar una recta me hace falta un punto y un vector. ¿Por qué un punto y un vector? Porque el vector, fijaros, el vector determina una dirección. La dirección de esta recta es la misma que esta dirección. Ya dijimos al principio, cuando hablamos de vectores, que la dirección la marcaba un vector. Hay infinitos vectores que llevan la misma dirección. Todos estos vectores, ¿vale? Tienen la misma dirección. Este y cualquier otro que me pinte aquí hacia la derecha, mirando para allá, tienen la misma dirección, fijaros. ¿Veis? Todos esos vectores tienen la misma dirección. Todos. No hace falta que el vector esté sobre la recta, sino que puede estar como en este caso, paralelo. ¿Vale? Entonces, para que dos rectas tengan la misma dirección, sus vectores tienen que estar sobre la misma recta, ¿vale? Por ejemplo, este vector, si lo hago más grande, también lleva la misma dirección, ¿vale? Si lo pongo mirando en el otro sentido, también me da la dirección de la recta, ¿vale? Porque está justo aquí en la misma recta. Marca esa dirección. Entonces, dos rectas tienen la misma dirección si vienen dados por vectores que están sobre la misma recta o por vectores que son paralelos. Todo esto se ve si utilizamos las coordenadas viendo que tanto un vector como otro sean proporcionales. Si dos vectores son proporcionales, quiere decir que son linealmente dependientes, quieren decir que llevan la misma dirección, ¿vale? Entonces, la primera cosa clara es que una recta viene dada, la dirección de una recta viene dada por un vector, ¿vale? Esa es la primera cosa clara. Pero eso no es solamente suficiente. Para yo determinar una recta, me hace falta un punto de la misma, además del vector. Porque fijaros, esta dirección viene dada por este vector y por este. Pero hay infinitas rectas que llevan una dirección. Como hay infinitos vectores paralelos, hay infinitas rectas que llevan una dirección. Entonces, para que yo me quede solamente con una, para que pueda determinarla de forma unívoca, que se dice en matemáticas, pues me hace falta un punto. Si yo tengo un punto y un vector, ¿vale? Ya puedo definir la recta. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el GeoGebra es cómo llegar desde el punto O al punto B, ¿vale? Porque el punto B es un punto que va cambiando. Yo ese punto lo puedo poner donde yo quiera en la recta. Entonces, yo voy a intentar, utilizando mi sistema de referencia, calcular cualquier punto de la recta que me pidiera, ¿vale? En este caso es el punto B. Entonces, ¿cómo hago? Pues fijaros, primero voy a quitar el vector este que he puesto aquí. Entonces, para llegar, como tengo un sistema de referencia, como digo, lo primero que hacemos es calcular el vector de posición. El vector de posición es un vector que une ese puntito al que yo quiero llegar con el origen de coordenadas. Entonces, eso me determina un vector que junto con estos tres ya son 4 vectores. Esos 3 vectores en negro, que son la base canónica, son un sistema generador. Entonces, cualquier otro vector en el espacio, en R3, se puede poner en combinación lineal de ellos, ¿vale? Entonces, yo puedo calcular las coordenadas fácilmente de este vector, ¿vale? Entonces,
Una forma, digamos, de llegar desde O hasta B es directamente utilizando este vector, ¿vale? El punto B, yo no sé sus coordenadas, tendrá de coordenadas, como son desconocidas, van cambiando X, Y, Z, ¿vale? Entonces, una forma es llegar así. La otra forma, pues fijaros, utilizo el punto que yo conozco de la recta, utilizo el punto y el vector. Entonces, ¿cómo hago para llegar hasta B? Pues fijaros, primero calculo el vector de posición que va desde O hasta A. Igualmente, tengo tres vectores que son los que están en negrita, en negro, ¿vale? Yo puedo calcular las coordenadas de este vector de posición en esta base, ¿vale? Entonces, esto va a ser una cosa conocida. Esto, como el punto B va cambiando, el punto B tendrá de coordenadas, como he dicho antes, X y Z, entonces eso va a ser desconocido. Pero este puntito A y ese puntito, que es el origen de coordenadas, este vector lo que puedo determinar de forma fácil, ¿vale? Va a ser mi vector de posición, que va a tener unas coordenadas en esta base que yo las sé, ¿vale? Ahora, ¿cómo hago para ir desde A hasta B? Pues fijaros, permitirme la expresión, subir en el vector este, el que está en rojo, ¿vale? El vector que me da la dirección de la recta. Entonces, ¿cómo me subo? Pues a ese vector hay que multiplicarlo por un numerito que en este caso yo le he puesto lambda, ¿vale? ¿Qué hago cuando multiplico un número por un vector? Pues hacerlo más grande o más chico. La dirección se mantiene, pero el vector se hace más grande o más chico, ¿vale? El lambda S se va a dejar no lo voy a calcular. ¿Por qué? Porque el punto B es un punto que yo voy moviendo. Yo ese punto B lo puedo poner donde yo quiera, fijaros. Si yo lo pongo para acá, ¿vale? El punto B va cambiando, un puntito que va cambiando. Entonces, el lambda no va a ser un valor fijo. ¿Por qué? Porque como el punto B va cambiando, el lambda también tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues fijaros, si yo a este vector de dirección lo multiplico por el número lambda, en este caso para llegar desde A hasta B tiene que ser un lambda mayor que 1. Si estuviera aquí sería un lambda menor que 1 y si estuviera aquí sería un lambda negativo, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo le hago esto, lo voy a poner aquí, creo que es este el que tenía, aquí, fijaros. Si yo le voy haciendo a lambda crecer, ¿veis? Pues llego al punto B. ¿Que el punto B lo pongo más para acá? Pues le doy a lambda otro valor más grande, ¿vale? Que el punto B, fijaros, lambda 2,9. Pero un valor que aquí sale que es un número, pero realmente, como yo el punto B es un punto genérico, ese lambda no va a ser un número, sino que lo voy a dejar así, lambda, ¿vale? Dependiendo del número B que me digan, pues yo calculo el lambda. Entonces, esta sería, digamos, la ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué? Porque a través de vectores y a través de la base canónica, yo puedo llegar desde O hasta B utilizando este vector de posición, que es desconocido, o a través de esto, que sí que es conocido, ¿vale? Entonces, esta sería mi ecuación vectorial. Ahora la vemos con números. Pero por ahora, esto es lo que me interesaba que aprendierais. Bueno, empezamos la parte 2 del vídeo, en el cual pues pretendemos calcular la ecuación de la recta de forma analítica. Ya lo hemos visto en GeoGebra y creo que más o menos se ha quedado entendido. Y aquí intentamos, pues eso, obtener la ecuación analítica de la recta. Veremos que la recta, cualquier recta, va a tener diferentes tipos de ecuaciones. Va a ser importante que sepamos pasar de una ecuación a otra y directamente poder calcular también una ecuación que nos pidan sin tener que pasar por todas. O sea que esto lo tenemos que manejar medianamente bien. Bueno, la primera ecuación que vemos parte de la gráfica que hemos visto antes, que está aquí representada, que es parecida a la que yo he hecho. Fijaros, para empezar esto, teniendo claro, debemos tener claro que una recta siempre viene determinada por un punto que pertenezca a esa recta y por su vector director, ¿vale? Y por el vector director podemos coger el vector que esté sobre la recta, ¿vale? O cualquier vector que sea paralelo a este. Y ese vector puede ser más grande o más chico, porque lo importante va a ser que nos marque la dirección, ¿vale? O sea, podemos coger cualquier vector proporcional a uno que nos den, si queremos, para calcular la ecuación de la recta. Lo importante es que nos marque esa dirección, o sea, que sea paralelo a esa dirección, ¿vale? O que esté sobre la recta. Total, que una recta viene determinada por un punto y un vector, ¿vale? Una vez que tenemos eso, fijaros,
para conocer cualquier punto de la recta, ese punto de la recta, que es un punto desconocido, va a tener de coordenadas x y z. ¿Dónde salen esas coordenadas? Esas coordenadas salen de que aquí no olvidemos que tenemos tres vectores que son linealmente independientes, que son los vectores de mi base canónica, ¿vale? Entonces, si añadimos un cuarto vector, ese cuarto vector le podemos calcular sus coordenadas en esta base, ¿vale? Porque este vector será linealmente dependiente con estos tres. Entonces, esas coordenadas, en este caso, van a ser x y z, ¿vale? Hemos pasado de trabajar con un vector a trabajar con coordenadas, gracias a que tenemos un sistema de referencia, el punto y la base canónica. Asimismo, tengo aquí otro punto, el P0, que sea un punto conocido, que ya hemos dicho que es un punto que está en la recta, ¿vale? Pues también le puedo calcular su vector de posición. Pues nuevamente tengo un vector de posición, ¿vale? Que junto con estos tres que están en azul es el cuarto vector. Ese vector se pone en combinación lineal de estos tres, porque estos tres ya hemos dicho que son bases. Luego ese vector también se puede poner como combinación lineal. Entonces a ese vector también le puedo asignar sus coordenadas, que en este caso son x0, y0 y z0. Esas coordenadas van a ser conocidas, ¿vale? Porque eso es un punto que yo siempre voy a tener, o que la mayor parte de las veces voy a tener. Entonces, esas tres son conocidas y las x y z del punto P son desconocidas. Entonces, ya tengo mi vector de posición y ahora tengo un vector v, ¿vale? Pues ese vector v yo lo voy a tener que multiplicar por un parámetro. Ese parámetro va a ser el parámetro, en este caso se llama t. En el dibujo que hemos hecho antes con GeoGebra era lambda, aquí se llama t. Ese parámetro t es un parámetro que vais cambiando. ¿Cómo vais cambiando? Pues en función de dónde esté el punto P, ¿vale? Si el punto P está justo aquí, pues la T sería 1, porque es justo la longitud del vector. Si el punto P está a distancia doble de P0, utilizando el vector V, pues habrá que multiplicarlo por 2. Entonces, dependiendo de dónde esté el punto P, habrá que multiplicar al vector V por un número adecuado, que en este caso será t, para llegar al punto P, ¿vale? Total, que la ecuación o la igualdad que se define es justo esta. O P, el vector de posición este, ¿vale? O sea, para ir desde O hasta P, puedo utilizar este vector de posición, o puedo ir desde O hasta P0 y luego multiplicar al vector V por un número adecuado para llegar a P, ¿vale? Esta es esta igualdad, ¿vale? Aquí trabajamos con vectores y gracias a que tenemos un sistema de referencia lo puedo poner así. No olvidemos que el vector se conoce y que el punto se conoce. Esta sería la ecuación vectorial con coordenadas, ¿vale? Y esta es la ecuación vectorial simplemente trabajando con vectores. Una vez que tenemos esto, pues fijaros, igualamos coordenada a coordenada o componente a componente. Acordaros que un número multiplicando un vector lo hace más grande o más chico gráficamente y aquí lo que se hace es multiplicar a cada una de las componentes, ¿vale? Entonces, en esta igualdad tenemos justo esto. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? Ecuaciones paramétricas. Fijaros que puedo empezar sin necesidad de empezar por esta, directamente por esta ecuación paramétrica. Aquí se pone el punto y aquí se pone el vector. Y ya está, ¿vale? El t o el lambda, no lo olvidemos que es un parámetro que siempre tiene que estar. ¿Ecuación continua de la recta? Pues la ecuación continua de la recta aparece al despejar el parámetro t en cada una de las ecuaciones. Fijaros, eso es lo que hago. En la primera, en la segunda, en la tercera, despejo la t. Y una vez que tengo eso despejado, igualo las tres cosas. Como tengo que t igual a esto, t igual a esto, t igual a esto, pues las tres cosas son iguales entre sí, ¿vale? Esta sería la ecuación continua. No hace falta empezar por la paramétrica para escribir la ecuación continua. Aquí, si el vector lo conozco y el punto lo conozco, pues fijaros que solamente tengo que sustituir las coordenadas del punto y las coordenadas del vector. ¿Qué pasa si una de las coordenadas es 0? Pues no pasa nada porque se entiende que esto es notación, ¿vale? Que estamos escribiendo, no estamos dividiendo entre 0, ¿vale? Entonces, una de las componentes, o las tres, por ejemplo, puede ser 0, ¿vale? Ecuación implícita o cartesiana de la recta. Pues fijaros, las ecuaciones cartesianas aparecen justo a partir de esta igualdad, ¿vale? ¿Cómo aparecen a partir de esta igualdad? Pues igualando 2 a 2. Fijaros, aquí por ejemplo ha cogido y ha igualado la primera con la segunda, ¿vale? Expresión. Y luego la primera con la tercera. Pues se podía haber hecho igualando la segunda con la tercera también, pero solamente con dos igualdades es suficiente, ¿vale? Entonces, si hacemos cuentecillas, se me queda una cosa así, ¿vale? Más o menos. Entonces, esto, cambiando los coeficientes de las incógnitas, ¿vale? Esto es un número, lo que va entre paréntesis es un número, porque el V1 y el I0
y el V2 y el X0 y aquí lo mismo, esos son números, ¿vale? Pues se me queda una expresión de esta forma. Entonces esto, fijaros gráficamente, esto estamos trabajando con tres variables. Entonces, estos son dos ecuaciones lineales con tres variables. Aquí aunque aparezcan dos y aquí aunque aparezcan dos, tengo tres variables. Entonces, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, dos ecuaciones lineales con tres incógnitas. Entonces, gráficamente representan dos planos. Entonces, la ecuación implícita de la recta, pues simplemente sería la intersección de dos planos. O sea, estamos dando una recta como el corte de dos planos. Eso luego lo veremos con GeoGebra, pero imaginaros que tengo dos folios de un cuaderno o dos páginas de un cuaderno y esas dos páginas de un cuaderno, si nos damos cuenta, se cortan justo en una recta, que sería la anilla del cuaderno. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver varios ejemplos para que esto se quede medianamente claro, ¿vale? Y podéis empezar a hacer algunos ejercicios. En la primera actividad resuelta te dan un punto y un vector y te piden que calcules todas las ecuaciones de la recta. Entonces la vectorial, fijaros, se pone el punto y el vector, la paramétrica x y z, se pone el punto y aquí las coordenadas del vector, menos 5, 4, 2. Esto es fácil. Ahora la ecuación continua, pues lo mismo, fijaros. Esto no hace falta hacerlo, sino que directamente podemos ponerla menos 5, 4, 2, que son las coordenadas del vector, y aquí arriba, a cada una de las incógnitas le restamos el punto A, pues, que es el punto por donde pasa la recta, ¿vale? Y luego, la ecuación implícita, que siempre es la que más cuesta, fijaros, para eso me pongo la continua, ¿vale? Igual a 2 a 2. Entonces tengo la primera con la segunda, es lo que pone aquí, ¿vale? Y luego la segunda con la tercera es lo que pone aquí, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto la primera con la tercera? Nada, te salen otras ecuaciones, pero en definitiva es la misma recta, ¿vale? Entonces, se me queda así y esto se llama la ecuación implícita de la recta. ¿Qué pasa si pongo el menos 14 y el menos 16 aquí a la derecha? Pues la ecuación se llama ecuación general, ¿vale? Pero como nos pedían la ecuación implícita, pues estos números se ponen así a la izquierda y aquí dejamos siempre un 0, ¿vale? Muy bien. A veces nos dan, como en este caso, fijaros, 2 puntos por los que pasa la recta. Entonces nos piden la ecuación de la recta que pasa por ellos. Hemos dicho antes que para definir una recta me hace falta un punto por el que pasa la recta y una dirección, la dirección que lleva la recta. Entonces, aquí fijaros, si tengo dos puntos, uno de ellos ya me vale como punto por el que pasa la recta. Y lo único que tengo que hacer para calcular la dirección de la recta es calcular el vector que va desde A hasta B o el vector que va desde B hasta A. Fijaros que la dirección es la misma, ¿vale? Entonces, este vector me serviría, fijaros si lo hace, este vector me serviría para calcular la dirección de la recta, el AB. ¿Qué hubiera pasado o qué pasa si en este vector yo lo simplifico y lo divido por 2? Pues nada, me da otros números, ¿vale? Pero en definitiva es la misma recta. ¿Por qué se puede dividir entre 2? Porque ese vector y el 1, 4 menos 1, ¿vale? Son proporcionales. Entonces, si son proporcionales, significa que los vectores son paralelos o sea, llevan la misma dirección y se puede utilizar tanto uno como otro, ¿vale? Para calcular la ecuación de la recta. Entonces, se me queda este vector y fijaros, la ecuación continua, pues aquí se pone abajo el vector, 2, 8 menos 2 y aquí el puntito. En este caso ha cogido el punto A. Podéis coger cualquiera de los dos, él ha cogido el punto A o ella ha cogido el punto A. Y la ecuación implícita coge la primera y la segunda y la primera y la tercera. Hace cuenta multiplicando en cruz y se te quedan estas dos ecuaciones. ¿Vale? Ya está. Esto, muy bien. Esto leerlo si queréis. ¿Vale? Paso a esto. Fijaros que esto me interesa. A ver. Vale. Esto, antes de empezar con ese ejercicio, fijaros, aquí os he dibujado en GeoGebra, creo que era esto, sí. Estas son las ecuaciones del ejercicio anterior, creo que era del ejercicio este. A ver, ¿cuál era? Este, ¿vale? Del ejercicio este. Fijaros, para que veáis que realmente las ecuaciones implícitas, dadas así, me determinan una recta. Fijaros que tengo la primera ecuación, que es este plano, el plano que está en azul, ¿vale? Y la segunda ecuación, el plano que está en rosa, ¿vale? Entonces, si yo le digo a GeoGebra que interseque esos dos planos, fijaros que me dice interseca, pues me aparece esta ecuación. Fijaros que esta ecuación es la ecuación vectorial de una recta,
¿vale? Un punto, el 6, 2, menos 3, y este es el vector 20, 16, 8. Fijaros que este vector se podría simplificar si yo quisiera, ¿vale? Pero fijaros que esta es la ecuación, que aquí me la ponen azulita, de esta recta, ¿vale? Y fijaros la gráfica, como esos dos planos se cortan en esta recta. Fijaros qué chulo, ¿vale? Entonces, es una forma, digamos, sutil, ¿vale? Menos visual a priori, luego sí que es visual, de dar la ecuación de una recta como corte de dos planos, ¿vale? Fijaros. Y la recta aquí la da GeoGebra aquí. Fijaros que también creo que se puede dar de otra manera. A ver, esto ya... Mira, aquí me la da... No, eso era... Espera, aquí, esta. Si me voy aquí a... No, no porque no consigo verlo aquí ahora, pero bueno, ya está. Fijaros que los planos también lo puede dar así. Bueno, esto. Vamos a continuar con lo otro. Me vengo aquí y esto sí que es importante también, ¿vale? Porque el pasar desde la vectorial a la implícita es medianamente fácil, pero a mucha gente le cuesta mucho trabajo pasar de la implícita a la otra, ¿vale? Entonces, me dan una recta a partir de dos planos, el primero y el segundo. Entonces me piden, aquí solamente me piden el vector director, pero vamos a intentar sacar un punto. ¿Cuántos puntos tiene la recta? Infinitos, ¿vale? Entonces podemos sacar todos los puntos que queramos. Os voy a enseñar cómo sacar un punto de esta recta. Entonces, fijaros que es muy sencillo. Lo pongo aquí, lo tengo aquí. Tengo este plano, que es el primero, y este plano, que es el segundo. Entonces, para coger un punto de la recta, hacemos, por ejemplo, z igual a 0. ¿Por qué z igual a 0? Porque cuanto menos números tengamos, menos riesgo de equivocarnos tenemos. Entonces, si la z vale 0, sustituyo la primera en la segunda y se me queda este sistema. ¿Vale? Este sistema está formado por x más y igual a 2 y menos x más y igual a menos 2. Es un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, y el rango de la A, que sería el formado por la matriz 1, 1 menos 1, 1, tiene determinante distinto de 0, luego tiene rango 2. Entonces, esto es un sistema compatible determinado. Entonces, lo resolvemos y se me queda que la x vale 2 y que la y vale 0. Y como habíamos dicho que la z valía 0, pues el punto por el que pasa es el 2, 0, 0. Entonces, ese sería un punto de la recta. Puedo haber cogido, si en vez de z igual a 0 le digo que la x valga 0, pues me sale otro punto, ¿vale? Incluso le puedo decir que la z vale 4 o 5. Solamente tengo que cambiar aquí por el valor que quiera y resolverlo. Si ponemos 0 sale mucho más fácil, evidentemente. Bueno, entonces, volvemos aquí. ¿Cómo sacamos el vector? ¿Vale? Para sacar el vector, resolvemos la primera ecuación, ¿vale? Esto sería, fijaros, que tengo en este caso un sistema, ¿vale? Con dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿vale? Un sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, el rango de la matriz A y el de la matriz ampliada vuelve a ser 2, ¿vale? Pero al tener tres incógnitas, ya es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿vale? Que ya sabemos resolverlo, aquí lo hace de otra manera, pero ya sabemos resolverlo, tengo que darle a z un parámetro, en este caso le puedo dar lambda, le puedo dar t, ¿vale? Pues se me queda que si yo resuelvo esto, el vector es el 1, menos 2, 1, ¿vale? Ese sería el vector 1, menos 2, 1. Fijaros que al resolver esto, también puedo conseguir el punto, porque aquí ya me aparece otro puntito. Fijaros que es 2, 0, 0. También podría conseguir ahí el punto, ¿vale? Entonces, es una forma de resolver esto a partir de resolver este sistema. Esto lo machacaremos más, ¿vale? Pero es lo que hemos estado haciendo en el tema anterior, resolver el sistema, ¿vale? Que fijaros que al resolverlo se me queda que la z vale t, x 2 más z y la y menos 2z. Entonces aquí puedo sacar un punto, así fácil también. ¿Por qué? Porque le doy valores a la z, al parámetro t que diga, y me van dando puntos, y el vector siempre va a ser lo que vaya con la z, que en este caso sería, y como la z es t, con la t, 1 menos 2, 1. ¿Vale? Entonces,
A partir repito, a partir de estas dos ecuaciones, una forma de sacar el punto, como he explicado antes. Otra forma es resolver el sistema, y al resolver el sistema, lo que vaya con t, ¿vale? Es el vector. Acordaros que esto es la ecuación paramétrica de la recta, entonces lo que vaya con t es el vector, y lo que vaya sin t es el punto, ¿vale? Que en este caso sería el 2, 0, 0, ¿vale? Bueno, entonces me ha dado de vector director el 1 menos 2, 1, ¿vale? Voy a explicar otra forma de sacar esto con GeoGebra, el vector director de esta recta, ¿vale? Fijaros, tengo esto. Tengo aquí los dos planos, ¿vale? Los dos planos se cortan, voy a quitar los ejes también, para que se vea mejor. Tengo los dos planos que se cortan en una recta, que es esta, ¿vale? Entonces, hay una cosa que vamos a utilizar mucho en este tema, que es el vector normal a un plano, ¿vale? El vector normal a un plano. Fijaros que el primer plano lo voy a poner de diferente color también, para que veamos, para que no nos liemos. Tengo el primer vector que está en azulito, el primer plano que está en azulito es este, ¿vale? Fijaros cuáles son los coeficientes de la X, de la Y y de la Z. Son el coeficiente de la X 1, el coeficiente de la Y 1, el coeficiente de la Z 1. Entonces, ese vector formado por el 1, 1, 1, yo lo pongo aquí y fijaros que es este. Ese vector es este, ¿vale? Fijaros que si lo quito se me va, ¿veis? Entonces, ese vector es este. Ese vector es un vector perpendicular al plano, ¿vale? El segundo plano, fijaros, es este de aquí. Esa es su ecuación implícita. Entonces, tengo menos 1, 1, 3. Son los coeficientes de la X, de la Y y de la Z. Menos 1, 1, 3. ¿Vale? Entonces, ese vector es este. ¿Vale? Que fijaros que si lo quito. Entonces, ese vector también es perpendicular, pero en este caso a este plano. ¿Vale? Entonces, la ecuación de la recta, ¿vale? Como hemos dicho, viene determinado por un punto, que ya os he explicado antes cómo sacar el punto, y por un vector. ¿Qué cumple este vector que hay aquí, que me da la dirección de la recta? Pues ese vector va a ser perpendicular a este y a este, a los dos, a la vez. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculamos un vector que sea perpendicular a otros dos? Pues la respuesta la tendréis que saber, y seguro que la sabéis, pues la respuesta es haciendo el producto vectorial de este y de este, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo he hecho aquí. Fijaros, hago el producto vectorial de esos dos vectores y se me queda, siempre al hacer el producto vectorial, acordaros que me da otro vector. Se me queda el 2 menos 4, 2, ¿vale? Entonces, el 2 menos 4, 2 es justo este vector, que fijaros que está en amarillo, ¿vale? Y que es este de aquí, ¿vale? Que está evidentemente, y fijaros que guay, es el vector que me marca la dirección de la recta. Ese vector es el mismo que nos dio antes, aquí resolviendo el sistema. Fijaros, antes dio 1 menos 2, 1. Bueno, no es el mismo porque lleva la misma dirección. Los números no son los mismos, pero este, ¿vale? Que aparece aquí es proporcional al otro, ¿vale? Al que lo ha dado aquí. O sea que lo tenemos bien el ejercicio porque de una forma o de otra hemos tenido el mismo vector. Estos dos vectores, tanto este como el que ha dado GeoGebra, marcan la dirección de la recta, ¿vale? Y fijaros, el punto 2, 0, 0, que aparece aquí como punto que ha seleccionado esto, o como punto que yo saqué aquí, el 2, 0, 0, ¿vale? Es un punto que está en la recta. El 2, 0, 0, que este punto de aquí, fijaros dónde está. Aquí, ¿vale? El 2, 0, 0. Bueno, pues con esto es un bizcocho. Por favor, ver el vídeo, intentar entenderlo y ahora mandaré alguna pequeña actividad para que vayamos ensayando con esto, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.